mañana quiero hablarles acerca de conociendo su voluntad. Y la enseñanza le llamé conociendo su voluntad para caminar en sus propósitos. ¿Quiénes de los que están acá están interesados en conocer la voluntad de Dios? Yo creo que todos, de alguna manera, a veces nos desesperamos por entender cuál es la voluntad de Dios. Y muchas veces confundimos el término voluntad con propósito. Y esta mañana quiero hablarte primero, quiero enfocar mi enseñanza en qué es lo que es tropiezo para poder entender su voluntad. ¿Okay? Pero antes de eso tengo que hablarte acerca de qué significa la voluntad de Dios y cuál es la diferencia entre voluntad y propósito. ¿Ok? Entonces, ponme por favor Mateo 22, ¿ya lo tienen ahí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando hablamos de términos entre voluntad y propósito, te vas a dar cuenta de que la voluntad de Dios es algo que luce global, pero de alguna manera tiene que ver con una interacción diaria con Él para poder entender cuál es su voluntad diaria. Porque Dios puede tener una voluntad global, que ahorita te voy a leer un versículo para alinearte con eso, ahí lo vamos a ver, pero de alguna manera todos los días, si eres como yo, todos los días te levantas y le dices, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Ok? ¿Quiénes de los que están conmigo acá? Mira lo que dice Mateo 22, 37, 39. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante y es ama a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo, y si tú lees la Biblia entera, desde el principio hasta el fin, encierra claramente cuál es la voluntad perfecta y eterna de Dios. Y está fundamentada en esto. O sea, primero, Dios quiere relacionarse contigo. Dios quiere que tú y yo nos relacionemos con nosotros. ¿Por qué? Porque todo comienza con una relación. Si tú no puedes tener relación con alguien al cual tú le estás preguntando cuál es tu voluntad, nunca la vas a poder entender. Entonces tenemos que tener esta relación. Dios sabe esto. Dios sabe que el ser humano, su creación está perdida sin entender que tenemos que relacionarnos con Él. ¿Por qué? Porque cuando comienza esta relación, entonces nos es más fácil entender cuál es su voluntad. Ahora, cuando nosotros todas las mañanas nos levantamos y decimos, quiero entender tu voluntad, quiero saber qué quieres que haga con este específico tema. Todos tenemos un tema específico. Nos levantamos al día siguiente con un problema que tenemos que resolver. Y la tendencia del mundo es, o la tendencia natural nuestra es simplemente resolverlo de la manera que mejor podamos. Resolverlo de la manera que más sabemos. Y eso involucra, por supuesto, lo que hemos aprendido, lo que nos padres han enseñado, las vivencias que hemos tenido. Y eso nos va edificando un carácter, una forma de pensar que nos impulsa a tomar una decisión, aunque inclusive a veces no le preguntemos a Dios. Pero en momentos determinados, momentos cruciales, nosotros decimos, Señor, no sé qué hacer, necesito entender tu voluntad. ¿Qué quieres que haga para esta situación, para resolverlo? Entonces, primero, entiende que la voluntad perfecta de Dios es que lo amemos, que lo amemos con todo corazón, que tengamos una relación con Él, que amemos a nuestro prójimo. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Ahora, la Biblia probablemente no te va a decir, no te va a responder qué debes hacer cuando tienes que pagar la renta y no tienes el dinero completo, ¿ok? Y tienes que pagarle también a otra persona, o simplemente tienes que pagar la luz. ¿Qué pago? ¿La luz o la renta? ¿Quién me cortan primero? Y esas son cosas triviales que a la final Dios espera que tú en tu sabiduría tú puedas responderlo y hacerlo más correcto. Más sin embargo, le preguntamos, ¿qué quieres que haga? Esto es el estándar, pero hay muchas personas que no le preguntan a Dios. Simplemente se van por lo que piensan o por lo que está en tu corazón. Y eso es lo que quiero hablarte esta mañana. La Biblia entera expresa esa voluntad. Fíjate bien, la voluntad y propósito, es importante que entiendas la diferencia entre voluntad y propósito, porque el propósito tiene que ver por lo cual Dios te ha creado para hacer. ¿Okay? Dios te creó con un propósito, pero dentro de ese propósito hay y tiene que intervenir tu interacción diaria con Dios para entender cuál es su voluntad diaria. Y quiero usar este ejemplo y quiero que me traigan por favor la jarra. Esto que te voy a enseñar es muy importante porque el 99%
de las situaciones que tú y yo vivimos, sabes que el enemigo siempre va a tratar de meterse para entorpecer tu forma de actuar. ¿Sabías eso? Entonces, es importante que hoy salgas de aquí edificado concretamente sabiendo cuál es la diferencia entre propósito y voluntad. Y cómo entonces nosotros, queriendo caminar en un propósito, simplemente por no saber su voluntad nos podemos apartar de su propósito. ¿Ok? Por ejemplo, y quiero que veas también cuál es la incidencia del enemigo cuando él trata de evitar que tú no cumplas el propósito que Dios te ha dado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un vaso. ¿Quién creó el vaso, por ejemplo? ¿Quién creó el vaso? El hombre, ¿no? El hombre lo creó. Pero Dios creó los elementos por los cuales nosotros creamos el vaso. Entonces le dio la sabiduría al hombre para crear el vaso. ¡Pum! Y creó el vaso. Pero al final, ¿quién determinó cuál era el propósito del vaso? ¿El hombre o Dios? Dios, por supuesto, ¿no? Aparte que la Biblia habla acerca de lo que es el vaso y después le voy a hablar un poco de eso. Bueno, literalmente Dios creó el vaso. ¿Sí o no? ¿Estamos aquí conmigo? No podemos, o sea, el hombre lo hizo, pero intervino, pero el que lo creó fue Dios. El diseño del corazón nació de Dios. Dios hizo el vaso y lo hizo para que el vaso sea lleno de agua. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito del vaso entonces? Contener el agua, ser lleno de algo, por supuesto. Ahora vemos también la voluntad de Dios en el diseño del vaso es que el vaso tiene que ser lleno de agua. ¿Ok? Hay gente que lo llena con otras cosas, ¿no? Lo llenamos con whisky. Nosotros no tenemos problemas con eso. Aquí el que vas a tener problemas eres tú, no la iglesia. ¿Entiendes? Pero te conviene que lo hagas con sabiduría, ¿no? All right. Pero el propósito del vaso es llenar de agua. Y resulta que cuando yo le pregunto a Dios, bueno, ¿qué quieres que haga con este vaso? Yo tengo la opción de tomarme el agua, porque el agua es para calmar mi sed, o tengo también la opción de compartir esa agua con los demás. ¿Ok? Entonces, el propósito del vaso es ser lleno de agua, pero hay un propósito intrínseco que está ahí, que es simplemente ser de instrumento para que lo que está dentro del vaso sea dado a los demás. Esto es lo que llamamos nosotros el propósito de Dios, de que nosotros como instrumentos de Dios seamos usados perfectamente para la cual Dios te llamó. ¿Ok? Ahora, cuando involucramos entonces la persona que está manejando el vaso, entonces involucramos la humanización o la humanidad del hombre, que ahí es donde intervienen entonces todos los problemas, intervienen las emociones, los pensamientos, tu forma de pensar. Porque si Dios diseñó que este vaso sea para cargar agua y dar a los demás, pero tú como hombre lo usas y tú tienes tu forma de pensar diferente a la mía, de repente lo empiezas a usar para otra cosa. ¿Ok? Entonces, más sin embargo, cuando empezamos a tener problemas, empezamos a decirle, Señor, bueno, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga con esto? Tú sabes que la tipología del vaso que te estoy hablando de ti mismo. Nosotros somos un vaso. Dios te creó con un propósito eterno. Ahora, la Biblia habla también de que algunos son vasos o vasijas que son usadas para un propósito específico. Algunos, por ejemplo, son martillos, algunos son hojillas, tijeras, ¿ok? Y algunos simplemente son cuchillos, ¿ok? Pero el propósito del cuchillo es, ¿qué? Cortar. Ahora, el que va a determinar qué es lo que va a cortar no es Dios, porque tenemos el libre albedrío. Entonces, ¿de qué te estoy hablando? Estoy hablando de que lo que va a permitir de que el propósito del diseño de Dios original que Dios te dio sea usado correctamente a lo que Dios ajustó para hacer, es que tu voluntad sea ajustada a la voluntad de Dios. Para eso es importante que tú y yo entendamos cómo conocer la voluntad de Dios. Por cierto, quiero hacer una cuña aquí, una introducción. Nosotros, mi esposo y yo, estamos a cargo de todo lo que es el ministerio Connected with Heaven, que es un ministerio
diseñado, una escuela diseñada para cómo enseñarte a escuchar la voz de Dios, a cómo conectarte con Dios, a cómo aprender a conocer la voluntad de Dios. Por cierto, ahora en septiembre la fecha es el primer fin de semana de septiembre. Tenemos otra vez Connected with Heaven. Vamos a hacer el primer nivel y el segundo nivel. Aprovecha de inscribirte cuando sea el momento para que tomes esta herramienta y puedas crecer en el Espíritu. ¿Okay? El propósito del vaso es cargar el agua. La voluntad de Dios tiene que ver a quién le das el agua todos los días y cómo, por supuesto. ¿Ok? Ahora, el problema es que entonces nos entorpece para que nosotros podamos cumplir perfectamente el propósito por el cual Dios te llamó. ¿Ok? El propósito de dar agua. All right. Por ejemplo, todas las mañanas mi esposa, todas las noches mi esposa, yo sé que una de las cosas que a ella más le gusta es que yo le lleve el vaso de agua a la cama. Ahí a la mesita de noche le lleve su vaso de agua. Tengo tiempo que no lo hago, te pido perdón, mi amor. Ella ahora es la que me lleva el agua, pero por muchos años lo hice. ¿Ok? Pero a mí no me gustaba, no me gusta cuando ella me pide eso. Y a veces lo que me provoca es, a menos que no sea el único aquí, pero a veces lo que me provoca es echarle veneno de rata al asunto para que acabe el asunto ahí, ¿no? Y me gane la póliza de seguro, que por cierto, la estamos pagando, ¿no? Nos está costando dinero. ¿Qué te quiero decir? A veces yo tengo problemas con mi esposa y mi parte emocional es afectada. Y entonces lo que debería hacer a veces no lo hago. ¿Quiénes de los que están acá están conmigo aquí? Que sabiendo hacer algo bueno, queremos hacer algo bueno, sabemos que Dios nos ha llamado para hacer algo bueno y terminamos haciendo algo incorrecto. Probablemente algunos de ustedes que están acá me dicen, sí, señor pastor, ¿usted se acuerda que usted me dijo o tal? Yo soy malísimo para eso cuando cumplí mis promesas. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, queriendo hacer algo bueno, terminamos haciendo algo malo. ¿Qué es lo que nos entorpece? ¿Qué es lo que te has preguntado? ¿Por qué termino haciendo lo malo? ¿Qué es lo que está en mi corazón? ¿Qué es lo que está entorpeciendo que yo realmente cumpla tu voluntad? ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Sabes qué es? Las emociones. Tu forma de pensar. Mira lo que dice Romanos 12:2, por favor. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena y agradable y perfecta. Muchas veces, queriendo hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo y tenemos que entender esto, que la única forma de que nosotros podamos, que la voluntad de Dios sea desenvuelta y la podamos ver, es que podamos entender qué es lo que está en el medio de nosotros que no nos deja ver, y es tu forma de pensar. ¿Por qué? Porque tu forma de pensar a la final va a determinar tu forma de actuar. Y queriendo hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo. ¿Estás entendiendo acá? Si en tu corazón están las motivaciones correctas, entre paréntesis, voluntad. Si en tu corazón están las motivaciones equivocadas, a la final tus caminos estarán equivocados. O sea, qué tremendo esto. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios me llamó para hacer algo bueno, termino haciendo lo malo? ¿Te has preguntado o soy el único aquí pecador en el asunto? ¿Yo soy el único malo acá? No. Levanta tu mano para saber, no me dejes solo, por favor, que la cámara vea que no solamente el único malo, la gente le está viendo. Entonces va a decir, el pastor es malo y la iglesia es perfecta. Todos de alguna manera cogíamos de esta pata. Entonces, tenemos que aprender a entender cuál es la motivación. No está malo entender cuáles son tus motivaciones. ¿Okay? No está mal cuando nos damos cuenta de la realidad de nuestras emociones. Entender las emociones no es el problema. El problema es cuando las emociones no están sujetas al corazón de Dios. El problema es que cuando sé que estoy sintiendo algo, me dejo llevar de esas emociones y a la final termino destruyendo en vez de construir. Muchas veces nosotros, como pastores o predicadores, que tenemos que dar un mensaje correcto. No solamente mensaje acá. Nosotros tenemos que esforzarnos a hacer lo correcto también en la calle. ¿Y quiénes de los que estaban acá, quiénes de los que están acá saben que nadie es perfecto? Yo no soy perfecto. Si no, pregúntale a mi esposa.
Si estuviera mi abuelita aquí viva, estuviera levantando la mano y decir, yo sé, mi nieto es perfecto, porque para ella yo era el nieto perfecto. Pero no somos perfectos. No hay perfectos acá, ¿verdad? Entonces, el problema no es lo que sientes. El problema es que cuando no sujetamos lo que sentimos y lo llevamos al corazón de Dios y le decimos, Señor, esto es lo que tengo en mi corazón, lo que quiero es matarla, lo que quiero es matar a este tipo. ¿Cómo es posible que me haya hecho esto? Y cuando no exponemos la realidad de nuestro corazón y no nos exponemos a la verdad de Dios, porque quiero decirte algo, el peor problema que tú y la humanidad tiene en este momento es que no ve su realidad. Porque si reconocemos la realidad y tenemos la disposición de ir a aquel que nos creó y decirle, Señor, esta es mi realidad, estoy quebrado, mi corazón está roto. Mira, no te das cuenta que me han hecho esto, me hicieron tal cosa y lo que quiero es realmente matar a esta gente. Esta es mi realidad, me siento mal, me siento deprimido, lo que quiera que esté pasando. Entonces tú y yo tenemos que llegar al corazón de Dios con esta realidad. Porque la única manera de que esta realidad sea comparada con la verdad de Dios es que llegas al corazón de aquel que te creó. Y en ese momento, si estás dispuesto a decirle, bueno, ahora dime qué quieres que haga. Pero muchas veces llegamos al corazón de Dios, le decimos, esta es mi realidad, esta es mi verdad, me siento así y esto es lo que voy a hacer y se acabó. Y al final terminamos peor. Es muy delicado esto, ¿sí, no? Quiero hablarte, fíjate bien lo que puso, y I'm going to quote algo que mi esposa, que Dios les puso a mi esposa, el Espíritu Santo le dio a mi esposa. Y dice así, gracias mi amor, que siempre me estás apoyando ahí con los mensajes. Dice así, las emociones desatadas sin dominio propio pueden causar un apocalipsis. Déjame repetirlo, las emociones desatadas sin dominio propio pueden causar apocalipsis. Mi esposa se quedó vacía ahí cuando pensó. No, eso viene del corazón de Dios, pero eso ministró mi corazón de una manera. Ahorita estamos viendo, mi esposo y yo, me quedan 10 minutos, espero terminar rápido. Mi esposa estaban viendo una serie que se llama The Umbrella Academy. ¿Quiénes la están viendo? Pecadores incircuncisos. ¿No se dan cuenta que esa... ¿Ah? ¿Tú no sabes el trasfondo de esa serie? No, mentira. Yo dejé mi espíritu religiosidad hace mucho tiempo. Yo he aprendido a ver cosas del mundo y sacar algo de Dios de esas cosas. Y nos dimos cuenta de que el number 7, tienes que verlo, solamente 4 levantaron la mano, ¿no? Pero los 4 que levantaron la mano, ¿sabes lo que te va a abrir? Te voy a decir, la number 7, esta es una historia muy linda, no quiero perder tiempo en esto, pero la number 7 es la habilidad de esta muchacha es manipular las emociones. Y resulta que el papá, que fue el que la adoptó, sabiendo que tenía esta habilidad, la metió en un cuarto y la encerró para que precisamente para que estas emociones estuvieran como que encerradas, no dejaba que esas emociones se expresaran. Imagínate tú que te metes en un cuarto y te digan y que te enseñen religiosamente, lo que tú sientes no es así, tienes que declarar la palabra de Dios y no nos damos cuenta de lo que estamos cortando la parte emotiva, que es lo principal que nos va a conectar con Dios. Porque de qué vale que llegues delante de Dios con un pensamiento religioso si no tienes tu realidad de las emociones. Terminas mal, terminas deprimido. Entonces esta muchacha al final descubrió que ella podía usar ese gift para promover cosas buenas. Pero tuvo que darse cuenta que su papá le cauterizó las emociones y en un momento determinado tenía que dejar estas emociones salir. Cuando tus emociones están sujetas al corazón de Dios, entonces empiezas a tener muchos problemas, empiezas a tener situaciones apocalípticas, empiezas a destruir. Por eso es que cuando nosotros estamos aquí predicando, antes de yo predicar, yo tengo que filtrar todas mis emociones. Y tengo que usar esta enseñanza, a recibirla como si Dios me estuviera hablando a mí. Y le pregunto, Señor, dime qué quieres transformar. Me di cuenta de algunas cosas. Me di cuenta de algunos errores que estoy cometiendo actualmente. ¿Por qué? Porque muchas veces metemos las emociones en un cuarto y las dejamos ahí y no queremos ni verlas, porque no queremos estar envueltos en el problema otra vez.
Y si eres como yo, que a veces las tienes en un cuartico y las metes ahí, es así como cuando llegan los biles que no los quieres ver, no quieres saber cuánto debes pagar y a quiénes te están demandando y agarras los papeles y los metes ahí. Resulta que esa es la peor cosa que puedes hacer. Si tú no ves la realidad de tu corazón, no vas a poder entender la voluntad de Dios. Tan simple como eso. Entonces, es muy importante. Muy importante. Mira Mateo 26. Este es un caso tremendo. No podemos proveer, ponme Mateo 26, 36 y 42. Y esta historia es la historia de Jesús en Getsemaní. ¿Quiénes han leído esta historia? Resulta que, te lo voy a parafrasear rápido. Jesús está en el monte con sus discípulos, está a punto de morir y el hombre empieza a reflexionar y empieza a pensar lo que le va a ocurrir. Y dice la palabra que en ese momento él cuando empieza a ser afligido por lo que va a ocurrir, porque se va a encontrar con una realidad. La realidad es que él va a morir, va a ser sacrificado y va a sufrir mucho. Y en ese momento se da cuenta de lo que va a ocurrir y dice que fue tan estresante la situación que empezó a sudar, sudor mezclado con sangre. ¿Ok? Eso es algo científico que existe. ¿Qué tú crees que le está pasando a Jesús ahí? Está envuelto en sus emociones. Pero Jesús no tiene emociones, ¿no? Nosotros no podemos ser carnales, tenemos que ser espirituales. No, Jesús tuvo emociones. Pero quiero enfocarte en algo, que la emoción que Jesús estaba viviendo no era porque iba a ser crucificado en la cruz. Porque ya Jesús, antes de bajar en el cielo, que le dijo, papá, déjame ir yo voy a pagar el precio. Ya él sabía lo que se iba a enfrentar. Que él iba a ser crucificado, que iba a ser cortado, mutilado, cortado, todo ese asunto. Ya él sabía. Eso no era el problema de Jesús. El problema de Jesús en ese momento era que él estaba realizando, se estaba dando cuenta que iba a experimentar algo que nunca había experimentado en su vida. ¿Sabes qué era? Separarse del corazón del Padre. Porque Jesús siempre estaba con el Padre. Cuando él vino estuvo con el Padre, cuando oraba estaba con el Padre, pero ya se acercaba la hora de que iba a ser separado del corazón de Dios, que Dios le iba a dar la espalda. Por eso cuando estaba en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él ya no era el Hijo, ya era pecado. Entonces Jesús dijo, Señor, Padre, tú sabes, me da temor experimentar algo que no conozco porque siempre he estado contigo, pero me voy a separar de ti por 3 días y 3 noches. Me siento mal, me siento deprimido, Señor. Pero que al final, ¿qué fue lo que dijo? Que se haga tu voluntad. Escúchame esto. El diablo no está interesado en cambiar tu propósito. ¿Tú sabes por qué no está interesado? No es que no está interesado, es que no tiene poder para cambiar tu propósito. Porque si Dios te hizo vaso, el diablo no tiene poder para cambiar tu forma. Dios te hizo, te creó para ser portador de su gloria y para manifestar su gloria en todos los lugares. El diablo no puede cambiar eso. El diablo, no, por más que se puje, no puede hacer que el vaso se convierta en piedra o en madera o lo que sea. No tiene poder. Entiende esto, el diablo no tiene poder para cambiar tu propósito. Pero el diablo tiene poder, si tú le dejas, para manipular tus emociones y que por tus emociones decidas no depender de Dios. Y cuando decidas no depender de Dios, ¿sabes qué pasa? Te apartas de tu propósito. ¿Dónde comienza el asunto? En las emociones. Las emociones están ahí, pero el problema él está nada más esperando que tú digas, ya se está sintiendo deprimido, ya ahí está. Ahí va a agarrar la pistola y se va a meter un tiro, se va a tirar por un balcón, ya lo va a hacer. Voy a tratar de hacer todo lo posible para que él no vea la verdad de Dios y se enfrasque en su realidad y se inunde en su realidad y no salga del asunto y no vea que hay una solución allá arriba en el Padre. Y cuando él logra que eso ocurra, entonces te apartas de tu propósito. ¿Qué tú crees que tú y yo tenemos que hacer entonces? ¿Cuál es la salvación, la solución a este problema? Que aprendamos a llegar con nuestras emociones y decirle, Señor, me siento así, Padre. Lo que quiero es hacer tal cosa. Pero tiene que ver algo. Dios te diseñó en tu espíritu. Si tienes el Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu que está en tu corazón, tiene el poder para renacer en ti y decir,
Hacer que tu boca, así como David decía, hacer que tu boca diga, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y ahí es donde tenemos que hacer. Cuando involucramos a Dios en nuestras emociones, nuestra respuesta final siempre será que se haga tu voluntad. Y ahí es donde queremos llegar. Y mira este versículo y quiero terminar con esto. ¿Estoy edificando a alguien? ¿Está haciendo edificación esta enseñanza? Yo quiero que leas este versículo último conmigo. Segunda de Timoteo. Perdón, antes de leerlo, es muy importante esto que te voy a enseñar, que es parte de nuestro código de vida, es algo personal mío, es algo que mi esposa y yo vivimos, es algo que de alguna manera, aunque algunas personas pueden decir que no, es algo que constantemente yo practico. Y yo trato siempre de dejarme, como estaba enseñando el flaco preferido esta mañana, acerca de la voluntad, acerca de ser vulnerable. Nosotros tenemos que ser vulnerables a nuestra realidad. Y ser vulnerables de entender, de escuchar lo que los otros ven en nosotros. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que nosotros queremos ver. O nos enmascaramos en simplemente entender una verdad de Dios y saber quiero decirte algo, con solo que sepas que eres un hijo de Dios no tienes la batalla ganada. Porque tú puedes saber que el propósito tuyo es que ese llamado hijo y hacer la voluntad de Dios y todo lo demás. Y yo soy un hijo de Dios, pero por todos lados estoy destruyendo. Por todos los lados estoy haciendo cosas que no están enfocadas al corazón de Dios. Y simplemente resguardarnos en la religión o en una posición ministerial no nos salva de nada. Tenemos que estar expuestos constantemente, como personas, como seres humanos, estar constantemente expuestos a entender qué es lo que las otras personas ven en nosotros que no estamos viendo. Porque si tú dispones tu corazón delante de Dios y delante de las personas y te interesas a ver qué es lo que tú ves, qué es lo que tú piensas que yo hice mal. Y los que me conocen saben que yo practico esto. Yo estoy interesado en verle que tú ves mal en mí. Yo estoy muy interesado en ver lo que mi esposa ve mal en mí. Y cuando ella, aunque me molesta de repente lo que ella me dice que ve mal, porque ¿sabes qué te molesta? A mí tú me vienes y me dices, pastor, es que tú pareces un homosexual, tú eres un homosexual. A mí no me molesta que me digan homosexual. ¿Tú sabes por qué? Aunque es ofensivo. ¿Sabes por qué? Porque yo sé quién soy. Pero deja que me digan es que tú eres un desordenado. Deja que me digan que es que tú dices unas cosas y no las cumples. Tú sabes, yo estoy muy avergonzado de mis pecados. Y estoy dispuesto siempre a escuchar esas cosas y buscar la manera de cambiar. ¿Por qué? Porque me dispongo mi corazón y le digo, Señor, estos ven esto, yo no lo veo muy bien, me molesta que me lo digan, pero ¿sabes qué? Ya estoy cansado de esto, ayúdame, dime qué quieres que haga. Entonces, tengo la mayor posibilidad de adoctrinar mi forma de pensar y de esta manera también cambiar mi forma de actuar. Y por eso es que constantemente estamos cambiando, estamos tratando de mejorar. Porque el problema no es lo que piensas, sino el problema es la forma de actuar. Lo que tú actúas y yo actúo es lo que va a ministrar el corazón de Dios. Ponte de pie ahí donde estás. Mira lo que dice segunda de Timoteo, eso te lo puedes llevar. Mira lo que dice segunda de Timoteo 1, 9 al 10. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo. Ese era su propósito antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte, iluminó el camino a la vida y la inmortalidad por medio de la buena noticia. Estamos hablando de la noticia del Evangelio. Quiere decir, en otras palabras, que si Dios te creó para hacer algo bueno,
eso no puede ser cambiado al menos que tú no decidas creerle en esto.